Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a su podcast, Gente Común, donde hablamos de temas comunes con gente común. Yo soy Sebastián. Yo soy Miramontes. Y yo soy Pablo, invitado de esta sesión. Nuestro primer invitado. Sí, qué honor, ¿eh? Pues yo estudio literatura en la UACJ y pues, llevo conociendo a estos sujetos desde hace Ya tiempo. bastantes años ya. Y pues, mejor que una persona que estudia literatura para pues hablar de temas comunes con gente común. Aclarar, segundo semestre de literatura, tampoco soy así un erudito, pero bueno. Ya ven, usa pinche lenguaje complejo. Ajá, erudito, ¿qué es eso? Mamador. Ándale. Ajá. O sea, en mensajes escribe y termina con punto. Oh, y sí, hijo de la verga. Para que vean, para que sepan que estudia literatura. Eso era una décima, güey, mis trabajos, güey, pinche pendejo. Pero, ¿Qué, ¿revisan tu Messenger o qué? Revisa el mensaje de ansiedad nocturna para pendejos. Punto. Ah, tiene ansiedad, sí, ¿verdad? Nocturna para pendejos. Bueno. Es fatal. El tema de hoy, es uno que se puede considerar, la verdad es muy complejo. La verdad es muy complejo. La verdad. ¿Por qué? Porque el tema de hoy ¿Lo es la verdad. La verdad. La neta. La neta. El describir este tema no es algo simple. Tal vez incluso por eso esa fue la razón por la que decidimos tener un invitado, porque pues para que nos ayude a explicar y a hablar sobre el tema. De hecho, Pablo y yo siempre hablamos de este tipo de mamadas, entonces pues ya es algo en lo que hemos discutido ya bastante. Sin embargo, pues es interesante el hecho de hacerlo público y ver qué se puede sacar de esto, ¿no? Entonces, ¿con qué les gustaría empezar? No, pues yo quiero aclarar que esto no tiene como que ningún fin informativo, para enseñar. Es una charla amena entre amigos sobre un tema que nos parece muy interesante, el cual queremos compartir con ustedes. A ver si pues nos hace reflexionar un poco sobre temas personales. Y pues para iniciar con esto, pues no lo sé, yo creo que deberíamos empezar por el principio. Empezar por el principio. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es? ¿Qué es la verdad? Te estoy haciendo una pregunta. Me estás haciendo una pregunta. Sí, esto es un pim pam. Un pim pam. Bueno, al escuchar la pregunta ¿qué es la verdad? Pues obviamente lo primero que te viene a la respuesta es la verdad es la verdad. La verdad, ajá, o sea, la verdad es que es un lo término, que es cierto, lo es que, un término lo tan que es común que todos usamos, que es tan integral para nuestra vida, que hasta es difícil explicar lo complejo que es, porque todos sabemos lo que es, ¿no? Todos sabemos lo que se puede considerar verdad, pero nadie sabe realmente lo que es a ciencia cierta, por así decirlo, pero ya ni siquiera la ciencia se puede considerar verdad. Se puede decir. Estamos como que siempre muy seguros de que tenemos ya la conciencia de qué es verdad. Y hablamos, y todo lo que decimos, damos por seguro que es verdad, es plena verdad. Yo todo lo que digo es verdadero. Entonces, ya cuando te pones a reflexionar un poco sobre este tema de la verdad, te das cuenta de que realmente no podemos construir algo que podamos llamar verdad en sí, porque siempre terminamos dándonos cuenta de que todas las verdades que tenemos como verdad se construyen ellas mismas. Pues, o sea, Siempre. por el hecho de que una verdad son creadas a base del conjunto que crea la sociedad, ¿no? O sea, Relativas. ajá, o sea, son... Ese es un buen término, verdad relativa. Todas son verdades relativas. También existen las verdades absolutas. Bueno, no estoy diciendo que existen, pero estoy diciendo A ver, que primero, una probabilidad. para entrar al tema, pueden... ¿puedes explicar esos términos como verdad relativa, verdad absoluta?
Que es una verdad relativa. Es una verdad relativa. Bueno, verdad relativa viene de relatio, que significa en relación a. Esto es verdad en relación a. O sea que está sujeta a algo. Entonces, cuando hablamos de una verdad relativa, estamos hablando de una verdad relacionada a una época, a una cultura, a una persona, a un hecho. O sea, se podría decir que una verdad relativa pudo haber sido. O sea, un ejemplo. Dices que que la verdad relativa es la que está sujeta a épocas de tiempo, puede ser, ¿no? A épocas, Ajá. a hechos, o sea, a todo, güey. Por ejemplo, antes se consideraba una verdad de que la homosexualidad era una enfermedad. Antes se consideraba verdad eso. O sea, las verdades relativas son las que van cambiando. Se puede Cambia, decir cambia. que cambian respecto a lo que es relativo. ¿Sabes cómo? O sea, si, si cambia el factor que los vuelve relativo, a lo que es relativo, pues va a cambiar la verdad. ¿Sabes cómo? Estoy intentando pensar en un ejemplo de común de una verdad relativa. A ver, ya para entrar a fondo, ¿tú crees que el decir que el clasificar el color de algo sea una verdad relativa? O sea, si yo digo, esta mesa es verde. Sí. Sí, porque ¿Y por qué no es una absoluta verdad, si todos lo estamos viendo verde? pues es una verdad en relación a mis sentidos. Es como yo lo percibo verde. Y entonces ustedes también lo perciben verde. Entonces también se relaciona con lo que perciben los demás. Entonces realmente siguen siendo verdades relativas. Pero ojo aquí, güey. Nosotros mismos nos pisamos la cola, güey, al decir que solo existen verdades relativas. Porque cuando establecemos que existen verdades relativas, estamos estableciendo una verdad absoluta. Y las verdades absolutas son inmutables, no se deconstruyen, güey, son. O sea, Es una ley. es Las una cosas ley, como son. Ajá. las cosas como son. Ujú. Pero realmente, cuando pensamos en una verdad absoluta, no creemos en ellas, güey, ¿sabes cómo? Decimos, güey, no pueden haber verdades absolutas, no puedo asegurar algo para siempre, ¿sabes? Que esto en 30 millones de años no va a cambiar, va a seguir siendo lo mismo, güey. No puedes. No puedes, y aquí vienes y lo dices tranquilamente. De hecho, hay una frase, güey, que se me hace que te contradice un poco, que es, aunque te respalda también, que es el de la única constante es el caos. O sea, es decir, Sí, pues, todo cambia excepto el hecho de que todo cambia. O sea, es como la única o sea, que no verdad cambia. objetiva es el hecho que la verdad es subjetiva para nosotros. Al mínimo es otra buena pregunta que estoy teniendo ahorita. ¿Crees que se pueda obtener algún día una verdad objetiva? De verdad objetiva, güey, pues. Digo, O sea, está muy cabrón, güey, porque, o sea, una verdad absoluta tiene que ser. O sea, no tiene que cambiar jamás. por ejemplo, ¿qué opinas de esa frase? O sea, Pues mira, a mí me parece sí, muy verdad. Sí tiene mucha relación con lo que dije, de que si establecemos que hay verdades relativas, estamos estableciendo una verdad absoluta. Entonces, pues el hecho de que todo el mundo, todo el universo es un caos. Sin embargo, esa es la única constante. Hay una constante que es el caos. Entonces es como que ahí hasta incluso puede verse como algo paradójico, ¿no? Exacto, Algo exactamente. paradójico, es como que, güey. Pues sí, es básicamente una contradicción que se está diciendo, sin embargo, pues es verdad, ¿no? Para seguir este tema de la verdad, volviendo al ejemplo de la mesa, que ya dijimos que el color en el que yo veo esta mesa pues tiene que ver con mis sentidos, entonces es subjetivo a mí.
Sin embargo, la pregunta que hizo Sebastián es: ¿qué pasa si todos aceptamos? O sea, se puede decir que una cosa es verdad, aunque si toda la humanidad acepta que esa cosa es verdad. O sea, por ejemplo, no creo que haya algo que toda la humanidad acepte, porque pues, hay gente que no cree, hay gente que cree que no existe Australia. Ajá, hay gente que se puede decir que su realidad es de que no es de este color porque es, ¿cómo se llama? Daltónica. Ujú. Ahí estás hablando de la realidad, ¿no? O sea, de que todos... Sí, porque es un punto muy importante. Hay que diferenciar la realidad de la verdad, ¿no? Ujú, sí, pero o sea, lo que dice Miramontes es como de que realmente todos podemos llegar a como que un acuerdo en el que establezcamos que ciertas cosas son verdades. ¿Y qué es eso? Esa es la fundación de... La fundación, sino la estructura, la base de nuestra sociedad, de la manera en la que funciona nuestra sociedad. Pues sí, Sin embargo, pues aquí estamos hablando del por qué eso filosóficamente está mal. No prácticamente, porque pues nuestra sociedad funciona hasta cierto punto en práctica, pero no tiene una solidez filosófica, que pues ahorita vamos a desarrollar más ese tema. y está bueno, güey, porque citando a Heidegger, que él habla mucho sobre la muerte, él dice que todos nosotros nos vamos a morir. Es la certeza que tenemos, ¿no? Nosotros nos vamos a morir. Sin embargo, eso no nos impide hacer planes a futuro. Siempre vivimos con el todavía no me toca a mí. Entonces, pues, como que de alguna forma la muerte está ahí y a la vez no. Y podemos vivir con eso, así de una forma muy práctica. Igual pasa con las verdades. O sea, nosotros Exacto. creemos que lo que estamos diciendo, que lo que estamos haciendo, que la ética, que todo eso es verdad. Sin embargo, cuando ya te pones a analizarlo, te das cuenta de que se construyen a sí mismas, que se rompen por todas partes. Entonces, realmente, cuando intentamos llegar a una verdad, siempre nos estamos chocando, contradiciendo y no se puede llegar a una verdad. ¿Quieren hablar de esos choques? O sea, por ejemplo, mencionaste la ética. La ética. En la ética, pues creo que es donde más choques hay, porque, por ejemplo, una como extremidad de la ética es la política. Hay mucho debate ahí, nadie se concuerda con cómo debería estar estructurada nuestra sociedad. Unos muy conservadores, otros muy liberales. Unos sí salvarían a las 5 personas en el problema del tren, de que empujarías un botón para salvar a 5 personas en vez de en vez de que pase y nada más mate A tu hijo. Ajá, ejemplos así. O sea, ese es un ejemplo de el choque que hay entre las verdades, de la subjetividad que hay en las verdades, pues. ¿Qué otro ejemplo me podrían dar? A ver, Sebastián. No, o sea, yo me quedé con una duda acerca de lo que estabas platicando ahorita. O sea, ahorita que estabas mencionando lo de la verdad relativa y la verdad absoluta, ¿las verdades absolutas existen o no existen? Si hay algo que puedas considerarse una verdad absoluta, una verdad que no cambie, una verdad que siempre esté ahí, o siempre están en cambio y no existe realmente una verdad absoluta. Pues mira, yo no sé si existen o no las verdades absolutas, pero sin embargo, todas las personas no podemos vivir sin creer en las verdades absolutas. Porque todo lo que hacemos, digo, o sea, es como si estuviéramos seguros de que existen las verdades absolutas. Todo lo que hacemos, todo, absolutamente todo. Sin embargo, pues realmente no estamos seguros si esas verdades se van a quedar así para toda la historia, si van a cambiar. Entonces, cuando tú me dices, ¿tú crees que podamos llegar a una verdad absoluta? Pues yo te digo, la neta no sé, güey. Y nadie te lo puede asegurar. Inclusive la ciencia. La ciencia constantemente va avanzando, güey.
realmente no ha establecido algo así como de que, güey, esto es así y nunca va a cambiar. Porque pues, siempre estamos como que en ese Trascendencia. pues, ascendiendo, güey, ¿sabes? En el conocimiento. Siempre vamos descubriendo más y más y más y más y más y más. Mira, Entonces, como, o sea, lo que yo dije ahorita, de que la única verdad absoluta para mí es que no hay verdad absoluta. ¿Sabes cómo? O sea, la verdad absoluta. Pero es que pues, te estás contradiciendo ahí, güey. La única verdad exacto, absoluta es que no hay verdades absolutas. exacto. Es una paradoja. Pero, o ¿Por sea, qué estás estableciendo una? ajá. Pero es esa. ¿Sabes cómo? Es paradójico, entiendo, pero ese es el chiste. O sea, aunque sea paradójico, es verdad. ¿Sabes cómo? Si me vas a decir que no es verdad. ¿Cómo me vas a decir que no es verdad? O sea, bueno, a ver. O ¿Tú sea, crees que es ¿cómo verdad, me sí o vas a no? asegurar que es verdad? ¿Sabes cómo? Ujú. Ahí estamos en un punto. Ah, no, pues no te puedo asegurar. Pero, Ahí entramos en una contingencia, güey. Que este también es un punto muy, muy clave, güey. Porque cuando hablamos de contingencia en filosofía, hablamos de que las cosas no están establecidas 100%. Que nos manejamos con verdades relativas. Entonces, que todo puede llegar a cambiar. Todo puede llegar a cambiar. Y eso puede ser o muy trágico, o relajante, o tranquilizador, güey. Porque, o sea, si te das cuenta de que todo puede cambiar, de que nada está establecido, pues dices, güey, pues puedo seguir manejando y cambiando. En cambio, si dices, no, pues todo esto, o sea, realmente nunca puedo llegar a una certeza, ¿para qué chingados sirve la vida? ¿Para qué chingados? Si me estoy ahí intentando razonar y razonar y razonar, si al Buena final me voy a pregunta. topar con nada. ¿Para qué sirve la vida? ¿para qué sirve la vida? Pregunto a ti. ¿Para qué? Charlas motivadoras. Ahora vamos a cambiar de tema ya. No, es eso me lleva Sí, ya estamos aquí. a la definición Me di cuenta. de nihilismo epistemológico, que es básicamente una manera mamadora de decir lo que explicó Pablo. Es La contingencia, ¿no? De que nunca podemos llegar a una certeza. exacto, y eso causa nihilismo. Y pues la epistemología es ¿Qué es una persona, así para dejarlo más claro, qué es una persona nihilista? ¿Qué es una persona nihilista? persona que no encuentra como un sentido, una razón, y luego pues ahí ya pasan los nihilistas existencialistas. No encuentran una razón de existir. Los nihilistas epistemológicos no encuentran una razón para creer. Los hemos. Pues Nos es que, hacemos pendejos. o sea, realmente también los hemos, yo creo que no entran en los nihilistas. ¿Por qué? Pues porque los ¿Por qué? nihilistas, inclusive la idea de causarse dolor y el simple hecho de sufrir, ellos lo ven así como que tan sin sentido, es como no tiene gracia. Nada Sí, tiene cierto, gracia. cierto. Ni buscar ser feliz, ni buscar aparentar ser triste. Ellos no buscan aparentar nada Sí. porque no creen Sí, que como nada dice, sirva para nada. No, no, ¿sabes no, cómo? no tiene sentido Ajá. la Exacto. existencia. Ah, es absurdo. Ajá. Este. También lo absurdo es un tema muy interesante. Que. Sí, muy complicado. Yo no lo entiendo, la neta. El absurdo. No te creas, o sea, Pues es todos que lo lo absurdo entendemos, todos lo entendemos de que, o sea, realmente todo lo que hagas no tiene sentido. Ujú. No tiene ninguna trascendencia. Aunque, quién sabe, ¿sabes cómo? Eso tampoco es una verdad absoluta. No hay nada que te pueda asegurar a ti que va a venir Dios y te va a hablar. Es O sea, como- literalmente Dios. Es como, no creo que me dijo esta frase, lo de ve y sube esa montaña y ve cómo le importa la montaña que la subas. Eso se escucha nihilista, güey. ¿Sabes cómo? O sea, Haz lo que tú pinches quieras, que nada va a pasar. ajá, o sea, nada va a pasar, o sea, no importa qué hagas. Ajá, y luego Albert Camus, me encanta esa frase, güey, que dice que realmente hay un problema filosófico
verdaderamente importante y es el suicidio. El Ujú. suicidio. Realmente si tú vives siendo un nihilista, él dice, pues, realmente, ¿por qué vivimos? ¿Para qué chingados seguimos? Si la vida es esencialmente sufrir, ¿por qué seguimos sufriendo? ¿Por qué seguir así? Si me muero, no pasa nada, güey. No hay un Dios el que me castigue después de una vida, güey. No, no hay nada de que voy a estar muerto y voy a decir, ah, chile, la cagué. No, güey, pues no voy a hacer nada. Es como lo que dice Ernest Becker en el libro que siempre les digo que lean porque nunca leen. Dice, Amigo. Amigo. está muy vergas, léanlo. Bueno, lo que dice de que llegamos a este mundo con un chingo de complejidades mentales, físicas, que al final de cuentas nunca sirven para nada. O sea, dice, ¿a qué clase de deidad macabra se le ocurrió hacer tan compleja comida para gusanos? O sea, de que, bueno, Sí, pues de hecho fue el video que tú me enseñaste, güey, era de realmente la conciencia, el hecho de que podamos pensarnos a nosotros mismos, ¿es una bendición o una maldición? ¿Sirve de algo filosofar? Por eso mucha gente pues, no le gusta la filosofía, porque realmente pues uno se hace preguntas que no se quiere preguntar. que no se quieren preguntar exactamente. Ajá. Dicen, ¿para qué? Ándale, ¿para ¿De qué? qué me güey? sirve? O sea, eso de qué me sirve prácticamente, ¿de qué me sirve, güey? Si este es mi fin, ¿para qué chingados me va a servir, güey? Pensar si esta cosa es azul verdaderamente. No tiene sentido preguntarse esas cosas, pero sin embargo, la filosofía. Es una buena pregunta. O sea, ¿qué podemos responder después de este Pequeño corte. Bueno, pues, en un breve resumen de lo que platicamos ahorita, pues no establecimos, hablamos de lo que son las verdades relativas, las absolutas, hablamos de la contingencia en la que estamos y que sin embargo vivimos en la Cotidianidad. eso, creyendo en las verdades absolutas, sin llegar a comprobar que sean ciertas o no. Entonces, para pasar a otro tema, pues me gustaría tocar el tema de la retórica. La retórica. Esto es el arte de la persuasión, el arte de la argumentación, de convencer a la otra persona de que tú tienes la razón. Y esto va muy ligado a la verdad. Muy ligado, pues porque cuando intentas convencer a alguien, intentas decir que tu verdad es la que triunfa, tu verdad es la que le gana. Y pues para eso Sebastián tiene una... Sí, sí, sí. Es que en Nietzsche, de hecho refiriéndose enteramente a lo que acaba de decir Pablo, él dijo que la verdad más efectiva, no, que la verdad es la mentira más eficiente. La verdad es una cuestión de retórica, no hay hechos, solo interpretaciones. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Explica. Explica, Porque lo de la- yo no entiendo Nietzsche. Yo no entiendo Nietzsche, yo no entiendo de qué estamos hablando. Nadie entiende a Nietzsche, güey, no mames. Bueno, la verdad es la mentira más eficiente. De entrada le está diciendo la verdad no existe. La verdad como tal no hay. No hay. Entonces, ¿qué uno puede hacer pues para vivir, ¿no? En la sociedad? Si creemos que la verdad está muerta, pues ya difícilmente podemos socializar entre nosotros. Entonces es donde viene la retórica. La retórica es donde nosotros intentamos debatir y yo establezco una verdad por medio de argumentos que los demás van a tener que refutar. Primero que nada, ¿cuál es el concepto en sí de lo que significa la palabra retórica? Pues retórica, te digo, es el arte de la persuasión. De la persuasión. De la persuasión. En cada discurso hay retórica. Un abogado usa la retórica para convencer de que su cliente tiene la razón. ¿Sabes cómo? También los vendedores. También cuando tú estás hablando con tu pareja. Siempre estás intentando establecer tu verdad sobre la verdad de los demás. Sí. A ver, o sea, como por ejemplo lo de la verdad de que dicen muchos científicos, ¿no? O sea, podría decir que eso. Por ejemplo, ellos te están diciendo la gravedad funciona de tal manera. La y eso verdad es basada la... en la ciencia. Ajá.
Eh, Eso es un ejemplo de retórica. Pues por lo que estoy entendiendo, sí, porque Pero, estoy esa es tu diciendo pregunta. Sí, Responde tú. Pues, a ver, dale. Porque, a ver, ¿sabes qué? Primero voy a responder yo y luego me dices tu interpretación. A ver, si, ¿cómo la ves? Porque creo que tú entiendes más de este tema. Am, la verdad tomada desde la ciencia es tomada como retórica. Yo supongo que sí, porque pues es de la misma manera en la que se está argumentando en otras circunstancias, ¿no? O sea, aunque sea de un método que se pueda medir y pues sí, observar que, y comprobar que es pues, verdad. ¿Qué opinas tú? pues mira, yo hace tiempo pues tuve una exposición de hecho de eso y leía a Tomás de Aquino y él efectivamente decía que la retórica se involucra absolutamente en todo conocimiento, inclusive la ciencia. Y justamente por eso él hablaba de una ética necesaria en todas las verdades, porque cuando uno está hablando, dando argumentos, dando razones, está estableciendo una verdad, pero hay que tener cuidado con las verdades que establecemos. No podemos ir estableciendo verdades a lo tonto, nada más por nuestra conveniencia, sino que necesitamos aferrarnos a un punto, que en este caso Santo Tomás dice que es la ética, para poder llevar un orden en el cual no nos terminemos yendo, no sé, güey, a lo extremo, al pinche caos, güey. Nos estamos yendo por las ramas. Ajá, entonces, ¿Qué, ¿Tú crees que se relaciona a lo que dijo Nietzsche? O sea, la idea de Nietzsche de que, este, de hecho creo que me la dijiste tú ayer, am, de que la idea de Dios, que es tomada como la verdad, aunque ya haya muerto esa idea, la va a reemplazar otra. pero es que mira, no la reemplazamos porque no podemos. No estoy diciendo que Dios exista y todo eso, pero la idea de Dios aparece como un centro en el cual todo es explicado, todo le da sentido. Entonces, cuando nosotros decimos que Dios murió, bueno, cuando Nietzsche dice que Dios murió, pues, y dice después que aún así vivimos en las sombras de Dios. No podemos pensar la realidad sino desde un punto centro, y en este caso, pues podría ser la ciencia. En la ciencia nosotros intentamos encontrar una explicación para todo. Una explicación. Así como Dios salió, pues la ciencia. O sea, se puede decir que la muerte de Dios le dio paso a la ciencia a volverse la nueva verdad. Pues se volvió un nuevo centro, Ajá. digamos. Pero sigue siendo un centro, ¿sabes? Y ese centro es la idea de Dios. ¿Sabes? No estamos cambiando así como que lo que es Dios, sino que estamos cambiando nada más la palabra, por así decirlo. Y bueno, la retórica, básicamente, lo que hacían los sofistas, pues era. Ellos decían que todo se vale. Todo se vale. Como nada es verdad, pues todo se puede valer. Cualquier persona que sepa argumentar bien puede tener la razón. Y pues evidentemente había problemas en esto. Sócrates, Platón están muy en contra de esto porque inclusive de la democracia. Por el que decían, es que en la democracia cualquiera que sepa venderse bien va a ganar unas elecciones, va a ganar poder. Cualquier buen mentiroso se podría decir. Cualquier buen mentiroso, exactamente. Y Platón pone un ejemplo de que, digamos que la sociedad para él es parte del alma. O sea, nosotros tenemos un alma y la sociedad es parte de nuestra alma. Y todos cumplimos una función en la sociedad específica. Los guerreros pues, se dedican a la guerra. Los comerciantes al comercio y los políticos pues a gobernar. Porque nacieron para eso. Cada uno tiene su función en la sociedad. Pero que con la democracia, y así lo dice tal cual,
se da el problema de que inclusive un empresario puede gobernar porque se sabe vender bien, pero que un empresario no va a pensar como un político, como un buen político, va a pensar como empresario y así va a gobernar y eso va a causar problemas. Entonces, realmente, cuando hablamos de retórica estamos hablando de que es un gran problema pensar que no podemos establecer verdades absolutas. Porque si todo es en base a la retórica, quien tenga el mejor argumento gana. Y así podemos refutar cualquier cosa, porque yo tengo que ser capaz de demostrar que un acto es cruel o no. Si golpear a un niño inocente es cruel, tengo que demostrarlo. Y si alguien me demuestra que no lo es, o sea, ahí tenemos un problema, ¿no? O sea, porque uno no lo ve bien, pero pues hablando de la retórica, eso se vale, se puede valer. Pues es donde entra la. Pues lo que estábamos platicando al principio, ¿no? Lo subjetivo, ¿no? Ahí se diría que es una moral subjetiva. ¿Está bien o no determinada acción? Y depende de qué lado lo veas, ¿no? De qué Exacto. lado veas la moneda. Por ejemplo, Sam Harris pone el ejemplo de que en... ¿Cómo se llama? Ah, güey. Los del Medio Oriente. ¿Asiático? No, más por acá. Los Este, chinos. No, de la India. ISIS. Ah, ya. La célula terrorista. Ajá. Ese tipo de personas consideran moralmente correcto, que pues fue un hecho que sucedió, el que le echen ácido a una ¿La mujer, no? ajá, a una mujer porque estaba aprendiendo a leer. O sea, eso es un ejemplo. Wow. Simplemente del poder, se podría decir, que tiene la subjetividad y la retórica en uno mismo, en comparación al resto de las personas y el resto de puntos de vista que hay. Es triste que eso exista, pero pues existe. Que se puede hacer con eso. Por ejemplo, para seguir el tema, ¿qué me pueden responder a esta pregunta? ¿Cómo le hacen ustedes para lidiar con ese, como le dije yo, nihilismo epistemológico? Porque, por ejemplo, yo no puedo dar una verdad así, una respuesta muy buena, pero es el vivir en la ignorancia. Pues sí, Que eso. pues es aceptar básicamente y vivir en el hecho de ¿qué más da? Va a seguir pasando, ¿no? En la contingencia de que esto nada importa. O sea, A ver, ¿tú cómo le haces? pues, exacto. ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Cómo le haces? O sea, ¿cómo lidias Ahorita con me lo esa preguntaron idea? al principio. O sea, es complicado ponerte a pensar en cómo lidiar con eso. Yo creo que la manera más fácil de lidiar con es el hecho de que basándome en mi, tal vez se podría decir, mi poca empatía, el hecho de decir a mí no me pasa. Ay, ¿Qué no te pasa? o sea, es que a ver, no estoy conectando mis ideas. No, es que pues mira, O sea, porque es que Por eso por eso es es complicado. por eso es que mi respuesta es que pues ni pedo. Ajá, o sea, ¿Sabes pues por cómo? eso, o sea, te digo, o sea, simplemente decir, pues a mí no me pasa, estoy bien. No puedo, no, es que sí me pasa. Si es que te refieres a la idea del nihilismo, Ujú. sí me pongo a pensar a veces, verga, ¿qué pedo? Pero no ¿Qué vives, está pasando? pero pues no vives en eso continuamente, ¿no? Ajá, pero ¿por qué? ¿Sabes cómo? Ahí estoy siendo ignorante al momento de... Bueno, se puede decir,
depende de qué punto de vista lo estés tomando. O sea, si hablas de otro autor como Viktor Frankl, que literalmente habla del sentido, Un beso al cielo, Viktor de lo Frankl. contrario, de lo absurdo, entonces pues ahí ya me puedes dar una respuesta tal vez un poco diferente a lo que puede ser la razón del por qué me despierto cada mañana y hago lo que tengo que hacer. ¿Y por qué considero que lo tengo que hacer? Bueno, Albert Camus habla de eso, güey, de que, ok, ya sabemos que nada importa, que estamos encerrados en nuestras limitaciones. Él lo que dice no es que te suicides, él es un vitalista, él no dice ve y mátate porque nada importa, no. Él dice que la propia conciencia de nuestras incapacidades es lo que nos hace libres. Es lo que nos hace libres y tenemos dos vías. Tenemos dos vías para, ya con la conciencia de que tenemos limitaciones, actuar. Es actuar, número uno, actuar. Y la segunda es contemplar. Uno puede decidir actuar en base a sus limitaciones. Y yo creo que esto inclusive es un poco liberador. Porque si estamos con eso de que nada está establecido en un 100%, pues puedes quitarte prejuicios, cosas que, no sé, por ejemplo, en el caso de una persona muy insegura, de que no, es que pienso que esto puede que esté mal, si hago esto no se va a ver bien. Si dices, güey, me vale madre lo que piensen de mí, al cabo pues esto es, no está como que establecido, pues entonces lo hago, tomo acción. Y así pues ese tiempo limitado que tienes lo usas para, digamos, vivir. Incluso mediante el vivir, si es que tomamos el ejemplo de la famosa película de Soul, Gran película. puedes encontrar una razón de vivir, incluso en las cosas pues que nada más son el hecho de vivir, las cosas simples. Sí, pues de hecho, de tú. Ah, no. Algo Wow, rápido, qué caballeroso. súper rápido, Pues sí. habla de eso, o sea, que realmente dejemos de buscar lo eterno, lo que es trascendente, lo de que quiero dejar mi huella en el mundo, quiero hacer mi nombre grande. Todo ese tipo de cosas que uno busca, como que guardar o hacer su meta, pues se derrumba cuando uno piensa que pues realmente nada de eso importa. Si uno está intentando abstenerse de hacer experiencias, por ejemplo, no sé, tener sexo casual, yo qué sé, tener sexo casual, salir a fiestas, probar Ser fuckboy. psicodélicos, todas esas cosas que dicen, Oye. no, es que eso está mal. Todo eso está mal. Bueno, pues cuando ya piensas en esto de forma nihilista, pues dices, güey, pues, ¿qué tiene hacerlo? Vamos a hacerlo, vamos a Pero Sí, o sea, incluso es- con ese tipo de pensamiento puedes usarlo para justificar cualquier cosa. Ahorita lo que estaban diciendo me recordó muchísimo a lo que dice Kierkegaard, que ya te lo había mencionado antes, a lo de que únicamente la muerte te preguntaba una cosa, que si viviste en la desesperación o si viviste en la libertad, y el hecho de que, como lo que está diciendo, o sea, la desesperación podría ser eso de no encontrarle el sentido a la vida, desesperado. Y la libertad es el punto que mencionaste ahorita, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Ujú. Y está muy interesante el hecho, eso, o sea, que si vives en desesperación, no importa todo lo que viviste, porque para ti toda tu vida estaba perdida, ¿no? Creo que depende del... O sea, sí, tienes razón. Depende del punto de vista que uno le tome. ¿Sabes cómo? No depende tanto de... Si tomamos un punto de perspectiva medio estoica, no importa tanto el contexto en el que esté tu vida, sino tu percepción de ella. Todo es
subjetivo a ti. Ay, güey. Subjetivo Ya a se ti. fue. Y. Ya se fue. Ya sé. El va a atacar el mood y eso. Maldita sea. Puta madre, ya hasta se me olvidó. ¿Qué vergas dije? No, o sea, también volviendo al punto que mencionaste ahorita, lo de vivir en... Eso te hace vivir en completa libertad y te hace capaz de hacer qué cosas, güey. O sea, cuando dices, bueno, no voy a estar sufriendo, voy a vivir en libertad y la vida es una y... O sea, ¿libertad absoluta tienes o cómo? Pues mira. Porque si A vienes con ver. el pensamiento Sí, de así, en un planteamiento nihilista, Ajá, o sea, que puedes hacer lo que te te puedes hacer puta gana. tu puta gana porque la vida es una y no importa qué hagas, de todas formas no va a importar. Sí. De hecho, aquí. No manches, de carro te sale Nietzsche, güey. Aquí. Es que Nietzsche, sí, de hecho que siempre... Pues estamos hablando del nihilismo. Tengo dos citas de él. La primera es que él hablaba, pues sí, ahorita como dijiste tú, la cita de Kierkegaard, de la muerte en vida. Que es básicamente eso, o sea, que realmente como tú estás aspirando a lo eterno, en el caso de los religiosos, se comportan de una forma porque piensan que cuando mueren hay otra vida que en la que serán recompensados. En cambio, en uno que no piensa en lo eterno, vive en la hora, vive sin pensar que pues sería recompensado en algún momento. Él dice, no, pues yo vivo porque vivo. Y ahí es donde viene otra frase de él, que dice que el humano tiene toda la libertad de hacer lo que quiera, pero que con esa libertad viene la gran responsabilidad de aceptar las consecuencias. El hacerte responsable de. El tomar responsabilidad de tus tu actos. vida. Ajá. Esa es una idea que. De hecho, hay un libro escrito de eso, de esa misma idea, que es escrita por un soldado, que de hecho es un podcast que escucho porque me motiva un chingo ese güey. ¿Cómo se llama el podcast? Se llama... Gente común. Exactamente. No, se llama The Underground Podcast en inglés. English. En el que habla, en el libro habla, es que se llama pues responsabilidad extrema, básicamente habla del tomar responsabilidad de todo lo que esté pasando en tu vida. ¿Sabes cómo? Si, bueno, no todo, obviamente racionalmente, no te vas a culpar a ti mismo de que si está así el puto clima, de que está lloviendo o cosas así, pues no es tu culpa. Pero sí es tu culpa si no sales a correr ese día. ¿Sabes cómo? Eso sí es tu culpa porque pues, tú estás decidiendo eso, tú estás tomando acción sobre eso. Si tomas ese punto de vista en toda tu vida, eso te puede, y si mejoras en eso, te puede liberar de cierta forma si es que actúas en ello. Si dejas de tener como excusas para todo lo que haces, pues eres libre básicamente. No, nada está pasando por excusas, porque alguien más lo hizo, porque esto pasó, porque no me sentía bien. Todo es tu culpa. Todo es tu culpa. Puta madre. Me cagas. No te creas, lo hice viéndome a los ojos. No te creas, amigo. ¿Qué tal? Pablo. Lo estoy condicionando. No se preocupe. No mames. ¿Qué? ¿De qué te acordaste? Hablando de este tema de Nietzsche y del nihilismo, se me vino a la mente el personaje o carácter de Diógenes, que pues es el primer nihilista, el fundamento, el primer personaje nihilista, pero su punto de vista no es el nihilismo que estamos hablando nosotros.
sí es, pero no es tomado de la misma forma, porque él se podría decir que gracias a su nihilismo, en vez de vivir en una absurdidad, en una realidad absurda y vivir sufriendo por eso, él aceptaba esa realidad absurda y vivía feliz gracias a eso, o sea, tan feliz que era feliz con básicamente nada, precisamente porque pues, no tenía sentido. Entonces, es un buen... Hay varias anécdotas de Diógenes Mercurio. Pues precisamente Nietzsche dijo una. ¿Has escuchado? Ok. De que un día Diógenes estaba paseando por el pueblo con una antorcha buscando al último hombre, y pues entraba y buscaba y estoy buscando al último hombre, y luego Aquí no está. no pues no lo encontró. En conclusión, no lo encontró. En fin. Exactamente. Entonces, pues sí. Este tema creo que es un tema que tiene mucha importancia y no suficiente. No hay suficiente conversación sobre este tema. En conclusión, yo quiero mencionar lo que menciona Daniel Molinar, que es... ¿Van a estar de acuerdo ustedes? Y eso va a crear una verdad relativa. De que dice que, pues, la verdad es la construcción social, ¿no? Y la verdad es algo que está dispuesta a cambios. No existe una verdad absoluta. Pues sí, es como volviendo a lo que dijimos en el principio, ¿no? Es una buena forma de terminar. Pues, por parte de mi conclusión es que yo creo que es útil ponerse a pensar en esto sobre la verdad, porque muchas veces hasta nos esclavizamos a todas estas creencias que nos imponen desde pequeños y dogmas que creemos que son así y que no van a cambiar. Y bueno, el nihilismo es una vía, claro, no estamos diciendo que sea nihilista ni nada de eso, pero es una vía para aceptar la contingencia en la que uno vive. Y yo creo que también es muy útil a la hora de debatir, no estar como de que, güey, yo tengo la razón y te calles. Estar abierto al debate, o sea, decir como que, güey, pues yo conozco ciertas cosas que pueden cambiar. Y por eso hay que siempre hablar de un chingo de cosas, güey, porque nunca vamos a llegar a una verdad absoluta. Entonces manténganse curiosos. Manténganse curiosos. Manténganse curiosos. Es que este güey nunca ha visto los de estos. Sea. Tú no sabes que al final No siempre tienes la decimos eso, referencia. güey. Ah, A ver, siempre se La manténganse curiosos. Investiguen el tema ustedes mismos. Obviamente va a ser algo complejo, pero pues es algo que tiene, como dije, mucha importancia. Aunque te haga sufrir, tal vez, si es que empiezas a pensar así. Si piensas demasiado en el tema, sí se vuelve algo. Si te hundes en la profundidad. Está culero. Porque pues Si te hundes en el abismo. Deja de tener sentido muchas cosas, porque pues nada es realmente. Como dice Nietzsche, si ves el abismo te mirará a ti. Así que Con eso, güey. bueno, nos despedimos. Sus redes sociales. Ahí pues vamos a intentar citar las cosas que mencionemos, aunque la mayoría son libros que pueden buscar simplemente. De cualquier forma, saben que hay en la descripción van a estar los PDF, ¿no? Unas cosillas. Unas cosillas, unas sorpresas, un giveaway. A ver qué hay. Entonces pues sí.
¿Algo más? No, pues yo nada más quiero agradecer a Pablo por, pues él fue el que se le ocurrió el tema, él fue el que nos insistió una semana, Sí. una semana diciéndonos, ay, estaría chido hablar de esto, estaría chido hablar de esto, y nos valió ver, pero sí, le agradezco a Pablo que haya querido venir, que haya, que haya puesto interés en un tema muy interesante, vaya. Ojalá regrese para... Ajá, va a futuros regresar, episodios. es obvio que va a regresar. Pues mientras paguen ¿Quién bien. sabe cómo sabes que es verdad? Porque es mi Así amigo. que... ahí nos guachamos. Ahí nos guachamos, les mando un beso, denle like, Hasta luego. hasta luego, un beso. Bye. Viva México. Desde Marte. A huevo. Viva Tercer Mundo. Y, pues,